Y yo me puse a pensar, cuando estaba yo tratando de buscar tema para, pues respecto a esto, es por qué Jesús insistió tanto en ser como niños. ¿Por qué como niños? ¿Y sabe qué? Hay quien cuestiona eso. ¿Por qué como niño? Y bueno, pues vamos a aprender por qué. ¿Cuántos de aquí son niños? No se vea las canas, no se vea el volumen, ¿no? O sea, vea su corazón. ¿Cuántos son niños? Bueno, vamos a aprender a ser ahora buenos niños, ¿verdad? En Lucas 10:21, acompáñame ahí, por favor. Dice: en ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas, y se está refiriendo a todas aquellas cosas que el Señor predicaba, enseñaba, dice, las escondiste de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y no precisamente porque las ocultara, sino que por la dureza del corazón de quienes se sentían sabios y entendidos, las rechazaban. Y eso es como que es un patrón, es una forma de ser en quien cree que todo lo sabe. Rechaza las cosas que son sencillas, o rechaza las cosas que al no entenderlas prefiere omitirlas. Pero el Señor dice: se la revelaste a los niños. Ahora, no se está refiriendo precisamente a los niños físicamente, sino desde el punto de vista espiritual. Pero viendo hacia la edad de los pequeños, ¿alguna vez se han puesto a pensar en cómo se ve el mundo a través de la mirada de un niño? ¿Cómo ven ellos el mundo? ¿Cómo ven ellos su entorno? Lo voy a preguntar de otra manera. Sin importar cómo fue su niñez, ni su edad actual, ¿recuerda cómo pensaban, cómo reaccionaban, cómo veían su entorno de vida cuando eran niños? Porque todos fuimos alguna vez niños. No creo que, imagínense que siempre así, ¿verdad? ¿Quién recuerda ese tiempo cuando todo se ve ya muy grande? Mire, y físicamente, yo recuerdo que fui a una primaria donde para mí el patio era muy grande. Jugábamos béisbol y no, hombre, para nosotros era un campo, ¿sí, no? Pero después fui a visitar, de esas visitas nostálgicas, y si viera qué cosa tan pequeñita era. Yo veía la sala de la casa donde crecí, la veía muy grande. Y después me puse a pensar en una ocasión que fui, qué pequeña era. Yo veía a mi papá muy grande. Mi papá era un hombre robusto, era alto, pero no era muy alto. Pero yo lo veía muy grande. ¿Sí se acuerda de esa época? Aquella época donde a pesar de las circunstancias nos conformábamos con lo que había, porque no había más y era suficiente. Tiempos donde lo malo no era tan malo y le buscábamos. Y lo bueno era muy bueno y se agradecía. Yo estoy hablando de mis tiempos, mis hermanos. Le estoy hablando de hace 65 años. Su servidor, si Dios permite, va a cumplir 73. Entonces, nada más estoy hablando de cuando yo tenía 8. Hace 65 años, pues muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Pero a mí me tocó una época donde la televisión era prácticamente inexistente. Además era en blanco y negro. Además no teníamos. ¿Verdad? ¿Alguien ha llegado a pensar que hubiera sido mucho mejor quedarse como un niño? ¿Quién no lo ha pensado? Con la mente sana, limpia, inocente, sin preocupaciones, sin afanes,
sin la aflicción de la carne que comienza prácticamente desde la adolescencia? Pues le tengo una buena noticia. El Señor no solamente piensa lo mismo, sino que su deseo es que jamás dejemos de ser como niños. Por eso es algo que deberíamos de procurar de una manera profunda, mis hermanos, y siempre, porque también esto representa poseer el reino de los cielos. Mire, cuando ve un grupo de niños jugando, ¿qué los distingue? Imagínense un grupo de niños, simplemente que solo están jugando. Están disfrutando del momento, compartiendo lo que tienen, y cuando se despiden, esperan regresar nuevamente a jugar con sus amigos, compartir. No se complican. No están pensando en ese momento en alcanzar una posición social. Tampoco están preocupados por el dinero, o afanados por el mañana. Eso se lo dejan a sus padres, en quienes confían. Ahora, compare a un grupo de adultos que se reúnen para pasar un buen rato, donde además no deben faltar los estimulantes. ¿Y sabe a lo que me refiero? Porque si no, no están contentos. Necesitan algo que los motive. Además, siempre hay quien tiene situaciones que ocultar, reconocimientos que desea presumir, oposición que trata de aparentar. Qué diferentes reuniones. Por eso Jesús, refiriéndose a la condición espiritual y moral de cada persona, independientemente si es cristiana o no, nos dice: tienen que volver a ser niños, pero desde lo más profundo de su corazón. Bajo la comprensión que para quienes no conocen al Señor, este mandato les puede parecer absurdo o hasta ridículo. Así que, ya parece yo como un niño si soy muy macho, si soy muy hombre. O aquella persona femenina que dice: pero si yo soy toda una mujer, ¿como un niño? Sí, muy hombre, muy mujer, pero con vidas destrozadas debido a su madurez mundana. Sin embargo, qué tan importante y necesario será para los hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Bueno, para nosotros qué importante comportarnos como eso, como hijos, como pequeños, porque Dios nos sigue viendo como niños que requieren de toda su atención. ¿Usted cree que el Señor tiene la atención de un padre como a un hijo con usted? Sí. ¿Y cree que la ve así toda madura, madurote? No, mi hermano, lo sigue viendo como un niño, vulnerable, débil, con carencias, igual que nosotros. ¿Cuántos de los presentes y oyentes, de los que nos están viendo por las señales, aunque sus hijos varones ya estén todos barbones y no quieren que ni te les acerques? ¿Por qué? Porque son no, que mi mamá me agarre, ay no, ¿verdad? O las muchachas, las hijas, ya no quieren muñecas, quieren maquillaje. ¿No quieres que las lleven a la escuela? Pero aunque ya tengan esas reacciones, estos muchachos jóvenes siguen siendo sus quicos y sus quicas, ¿sí o no? ¿Cómo los ven? Como niños. Ay, mi chiquito, ¿verdad? Aunque ya sea más pingo que nada, ¿verdad? Por eso el Señor enfatizó, mis hermanos, la importancia de regresar moral y espiritualmente como un niño. Sus discípulos, después de entender, porque vamos a ver a lo largo de esta enseñanza varias cosas que el Señor les enseñó, sus discípulos, después de ver pues lo que representaba ser un niño, pues después jamás le reclamaron, ya no hicieron otra cosa. En Mateo 18:1 vamos a comenzar. Dice la Escritura: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Fíjese qué pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?
Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. O sea, no solamente no serán importantes, ni siquiera van a entrar. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Aunque quizás en ese momento, y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, no fue muy comprensible para sus discípulos lo que enseñó. Lo que sí es sorprendente, o fue sorprendente para ellos, fue escuchar que como requisito para entrar al reino de los cielos es si no se hacen como niños. No les dijo si no son sabios, si no son fuertes, si no son buenos, sino que como niños. Vayamos al texto paralelo en el Evangelio de Marcos, Marcos 9:33, donde vamos a encontrar un contexto más claro de la situación. Jesús viene pues caminando con sus discípulos y dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque lo que habían disputado unos con otros en el camino era sobre quién era el más importante. O sea, este es el antecedente, el contexto. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vemos cómo en ambos evangelios se menciona este evento después de varias experiencias. Una, la transfiguración, donde estuvieron presentes Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración, si la recuerda. Después también, posteriormente a eso, fue la sanidad de ese chico endemoniado que llevó a este padre bien pues apesadumbrado, y había sucedido algo. Fue la experiencia donde el Señor mandó a Pedro sacar un pez para sacar una moneda y pagar impuestos al César. Bueno, así era el contexto cuando Jesús, al estar escuchando a sus discípulos disputar sobre quién es el más importante, y obviamente, ¿quién es el más importante? ¿Ante quién? Pues ante Él. Estaban buscando un lugar cercano a Él. Y pues seguramente cada uno de ellos esgrimía sus razones. ¿Se puede imaginar cómo se estaban peleando? Vamos a imaginarnos un poco la pelea, la disputa. Quizás Pedro, como siempre, más impulsivo, les decía: ¿que acaso no soy yo quien siempre toma la iniciativa? Porque siempre tenemos algo que presumir, ¿verdad? Sacamos las credenciales. A mí me reveló el Padre que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí. Yo soy el que acabo de sacar la moneda del pez. A ver, ¿quién da más? ¿Ah? Pero ¿qué tal Juan? No, pues tú dirás lo que quieras, ustedes pensarán lo que sea, pero yo soy el más cercano. A mí hasta me deja que me recueste en su hombro. ¿Cómo ven? Y Mateo, pues mire, aunque ustedes traten de sobresalir, yo fui el que más dejó por seguirle. ¿Ustedes qué? Bueno, estoy imaginándome la pelea. Y así cada uno. Lo único que podemos ver, que todo indicaba que el orgullo, la vanidad, los deseos de poder habían tomado un lugar en el corazón de sus discípulos. Todo también indicaba que pues habían olvidado enseñanzas de Jesús que ya habían escuchado y tendría que recordárselas. Mire, ellos tenían que ser recordados de enseñanzas acerca de la humildad de corazón, de la santidad. Pero cuando traiciona el corazón, es muy fácil olvidar las palabras del Señor. Y aunque es humano olvidar,
como creyentes, recordemos algo siempre, que si somos algo, que si tenemos algo, o si tendremos algo, todo siempre va a ser por la gracia de Dios. Y cuando se nos olvida, mis hermanos, empezamos a querer cosas mayores. Por eso Jesús, al ver en sus discípulos esa lamentable condición de evidente inmadurez o de ignorancia, pues con la paciencia de un padre que ve pelear a sus hijos por algo irrelevante. ¿Ustedes han tenido que intervenir cuando sus hijos se pelean por algo que no tiene sentido? Empiezan a jalonearse, a agarrar algo y a mí me quiere más mi mamá que a ti, ¿verdad? Y no, yo soy el consentido. ¿Sí les ha tocado eso? ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Apaciguar el rebañito, ¿verdad? Bueno, el Señor les enseña, pero sobre la necesidad de un corazón humilde y confiado, como el de un niño sin malicia. Un niño que no es dado a la maldad, que no guarda rencor, que no hace acepción de personas, que busca la paz con todos, que busca la santificación de sus vidas. Les tiene que recordar que un hijo debe ser enseñable, moldeable, obediente, dispuesto a sujetarse a la palabra de Dios, al orden. Un niño de Dios, un hijo, no anda buscando lo suyo, pero sí busca servir a los demás. Y con un ejemplo sencillo les muestra algo fundamental, que ninguno puede ser más importante que otro en el reino de los cielos, simplemente porque para Dios todos somos iguales. ¿Sí lo cree usted? Mire, en más de una ocasión, y yo entiendo que ha sido por gratitud, algunos hermanos, sobre todo hermanas, me han dicho, pues yo soy una consentida del Señor. Quizás alguien se sienta consentido o consentido del Señor. ¿Alguien sí se siente así? Sígase sintiendo, no tiene nada de malo. Pero de algo sí estoy convencido. O ninguno es consentido porque todos somos iguales, o todos somos consentidos porque todos fuimos traídos con lazos de amor, ¿verdad? A disfrutar de su presencia. Usted colóquese en el lugar donde quiera. Ahora, vamos a regresar al momento en que Jesús, al ver por lo que peleaban sus discípulos, les aclara: quien quiera ser el primero, se deberá comportar como el postrero, como el último, y ser su siervo. Algo que muy probablemente no fue de su agrado, como ahora. ¿A quién le gusta ser el último? ¿A quién le gusta ser el siervo y no el servido? Y vamos a recapacitar en eso, mis hermanos. Porque el Señor, para dejarlo más claro, tomando delicadamente a un niño que pasaba por ahí, lo pone entre ellos diciéndoles: quien no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Es decir, si no tienen un corazón de niño, ni siquiera entrarán. Olvídense de ser importantes o no. Ahora sí que quien pueda o quiera entender, que entienda. Porque no faltará los que por defender ciertas conductas o posturas doctrinales se justifiquen diciendo: ¿pero por qué como niños? ¿Que acaso la salvación es por gracia? Pues claro que es por gracia, por supuesto, solamente por gracia. Pero debemos comprender que en este pasaje Jesús no está hablando o no está enseñando acerca de la salvación por gracia. Así como cuando Nicodemo no entendía la necesidad de nacer de nuevo, no. Ahora está enseñando sobre la necesidad de cambiar el corazón a las características espirituales y morales de un niño para poder acceder al Padre. Algo que sus discípulos, o sea, a ellos no les fue difícil. Mejor dicho, les fue difícil de entender. Sí les fue difícil. Mire, constantemente el Señor les tuvo que reiterar, porque un poco más adelante en Marcos 10:13, o sea, un poco más adelante del evento que acabamos de estudiar, de leer, dice Marcos 10:13, y le presentaban niños. ¿Qué le presentaban? Niños, para que los tocase. Esa era una costumbre entre los judíos,
de llevar a sus niños delante de los rabinos importantes para que oraran por ellos. Pero los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. ¿Y qué les vuelve a recordar? Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Les tuvo que recordar lo que unos tiempos muy cortos, días quizás, o simplemente horas, les acababa de decir. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y voy a hacer un paréntesis, porque esto me permite una oportuna aclaración a una pregunta que quizás muchos no tengan contestada o esté por ahí. ¿Qué sucede cuando un niño parte de este mundo? Y hay muchos que todavía se quedan así como, ¿qué pasa? Respuesta: se va con el Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque su corazón no ha sido tocado por la maldad, simplemente por eso. Porque no hay conciencia de maldad en ese bebé. Aunque muchos quieran decir lo contrario. Y después vamos a ver por qué. Vamos a regresar al tema de la obstinación de muchos hombres de pretender un lugar especial cercano al Señor. ¿Y por qué no lo han entendido? No han entendido que Él no hace acepción de personas y que ese lugar solo es para quienes llegan de la mano del Señor. Mire, algunos de los discípulos continuaron con esa obstinación, incluso involucrando a otros en sus deseos, en sus planes personales. ¿Usted cree que haya personas que cuando ya no pueden solos buscan ayuda y lo andan metiendo hasta en problemas? No, pues es que méteme el hombro porque pues es que no me hace caso. Y bueno, esto pasó con el Señor y Él les mostró el lugar que iban a tener verdaderamente como sus seguidores. Ahora vamos a Mateo 20:20. Fíjese hasta dónde, hasta Mateo 20:20. O sea, ya habían pasado estos eventos. Ya les había dicho que solamente como niños. Pero ahora sucede que 2 de sus discípulos pues buscaron un apalancamiento con su mamá. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes eran estos hijos? Juan y Jacobo. Y postrándose ante él y pidiéndole algo, le dijo él: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ¿que no habían entendido? Usted diga, pues no, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no saben lo que piden. Y empieza a hacerles unas preguntas, pues vamos a decir teológicas respecto a lo que ya les había enseñado. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron: podemos. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues a que en su momento ellos tenían que pagar ciertas cosas con respecto a su propósito de haber venido a este mundo. Y les dijo: a la verdad beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, los otros 10, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los 2 hermanos, así como diciéndoles que no entienden. Así como cuando ya, aunque ellos también querían lo mismo. ¿Usted cree que no querían lo mismo? Sentarse uno a la derecha, pues igual, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice: ¿saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, este es el lugar que a ustedes les corresponde: continuar con la obra que yo he de consumar.
Yo he consumado la salvación, ustedes van a beber de esa copa, van a tener que sufrir lo que representa ser mi seguidor, pero este es el lugar que ustedes tienen. Sin embargo, es lamentable ver cómo en la actualidad no es muy distinto. Y como aquellos 12, ahora son millones los que siguen discutiendo y luchando por ser el más importante ante Dios, cuando Él solo busca corazones sensibles a su propósito. Mire, mi hermano, vivimos una generación donde ser grande es importante. ¿Pero por qué? Porque significa riqueza, poder, autoridad, reconocimiento. Pero el Señor nos sigue diciendo, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y habrá todavía quien pregunte, ¿pero por qué como niños? ¿Por qué? Porque una característica de los niños es la humildad. Mire, para un niño reconocer que no sabe, no representa ningún problema. De hecho, los niños preguntan por todo. No dejan de preguntar. Entre más pequeñitos, son más curiosos. Y empiezan a preguntar por todo. ¿Y qué es esto? ¿Y quién es él? Y empiezan a... Yo tengo una experiencia diaria de eso, con una bisnieta. Tiene 3 años. Y cada vez que llega a la casa, empieza a sacarme cosas de mis cajones. Yo estoy trabajando. Y la dejo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y me saca acá. Y me pregunta lo mismo todos los días. ¿Y yo qué hago? Le contesto todos los días. Son 15 minutos bien invertidos. Al rato se aburre de mí y se va. ¿Verdad? Humildad, mis hermanos. Humildad como la del etíope, que cuando Felipe le preguntó si entendía lo que leía, le contestó, ¿y cómo podré entender si alguien no me enseña? ¿Sí se acuerda de esa enseñanza? Y le pidió que se subiera al carro para aprender de él. ¿Por qué como niños? Porque el orgulloso finge saberlo todo y el humilde reconoce su debilidad, su carencia y su necesidad. Ahora usted dígame, ¿de qué lado está? Porque hay adultos que la mayor de las veces prefieren hasta quedarse con la duda o no responder antes que verse mal, que verse como ignorantes, aunque eso le provoque o le ocasione problemas mayores. Y estoy hablando simplemente con las cosas del Señor. Ya no sé si en su vida privada, en su trabajo lo hacen, pero si usted tiene una duda en su trabajo de cómo mover una máquina o cerrar un trato o hacer alguna circunstancia y por vergüenza, por pena, porque no descubran que mintió en su solicitud, no pregunta, pues se va a meter en problemas. Y si usted presume conocer la palabra de Dios, pero está actuando mal y empieza a escuchar en predicaciones, en comentarios que no es tanto como usted lo aprendió, no es tanto como usted lo hace, pero por no preguntar, por no reconocer que no sabe, se queda con la duda, entonces va a seguir usted actuando igual, pensando igual. ¿Y eso sabe qué va a representar? Que también tenga problemas mayores. ¿Por qué como niños? Porque un niño de corazón limpio no busca ser superior, no cuestiona, tampoco vive compitiendo por alcanzar una posición que pueda presumir. Antes, al contrario, recibe agradecido lo que se le da. No es como los discípulos todavía inmaduros. Debemos entender que estaban aprendiendo, estaban peleando por tener los lugares VIP al lado de Jesús. ¿Sí sabe un lugar VIP? Al lado de Jesús. Como ciertas doctrinas que pretenden tener la exclusividad hasta de la salvación. ¿Sí sabía eso? A ver, ¿reconoce frases como solo la iglesia salva? No vamos a meternos en problemas teológicos, pero solo aquí se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo oyeron? Jesús solo murió por los elegidos. Eso sí, sobrepasaron hasta mi entendimiento.
solamente evidencias del orgullo del hombre que menosprecia la misericordia y la autoridad de Dios. Por eso dijo Santiago, Él da mayor gracia, y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué da? Gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad te hace reconocer tus carencias, tu debilidad, tu necesidad de Dios. ¿Se acuerda de aquel ladrón, asesino que estaba en la cruz junto con el Señor? No el que lo injuriaba, no, el otro. El que dijo, nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo? Reconoció con humildad su condición. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vio en él? Un corazón humilde, un corazón arrepentido. Y la iglesia, tú y yo, para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos encomendó, necesitamos tener el corazón de un niño. Tener el carácter de Jesús, manso, humilde, compasivo. Pero cuando la soberbia se establece por encima de la misericordia, la gracia se esconde o se limita a unos cuantos. Eso es un pecado. Porque como niños, mis hermanos, un niño confía plenamente en quien reconoce como su fuente de vida. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en el Señor. ¿Cuántos? Siempre. Y un niño no tiene inconveniente en ser dependiente. Él sabe que necesita de sus padres. Ya cuando está un poquito mayor, sabe que necesita de sus maestros. Y por eso se acerca confiado, porque reconoce su necesidad. Y puede descansar confiado en que ellos están a su lado. Por eso le decía, el niño no se preocupa. Un niño, por la confianza que tiene a sus padres, mire, aún sin conocer la palabra, es más entendido comparado a quienes presumen conocimiento pero sin creer. Por eso un niño no se preocupa por el día de mañana o si habrá alimento. ¿Por qué? Porque él confía en que sus padres lo proveerán. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo desea el Padre que confiemos en Él. Vaya conmigo a Mateo 6:31, por favor. En este Sermón del Monte el Señor toca muchos puntos medulares sobre la doctrina cristiana. Pero aquí les está hablando acerca de la confianza en la provisión del Señor. Y después de mostrarles una serie de cosas, les dice, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles, esto quiere decir los que no conocen al Señor, buscan estas cosas. O sea, las buscan con afán, porque no están seguros. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Ustedes no se preocupen, busquen la palabra de Dios, busquen la justicia de Dios, busquen al Señor a través de Jesús. Esa es la justicia de Dios. Dice, y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mire, los niños, sin conocer esta escritura, ya lo practican. No se afanan, no se preocupan y confían. Y aquí, pues una pregunta, ya ve que yo pregunto siempre. Y esta es para contestar íntimamente, no levantar manos ni nada, pero con toda honestidad. Considerando que Dios sí conoce la verdad que hay en usted. Cuando hay problemas económicos,
situaciones financieras difíciles, ¿confían en la fidelidad del Señor o entran en una ansiedad total? Cada uno responda. Porque mire, hermanos, depender de Dios no es ocultando las necesidades o esperar a que se resuelvan por sí solas o intentar suplirlas en nuestras propias fuerzas, no. Es haciendo nuestra parte y creyendo en sus promesas. Usted hace lo posible, usted hace lo que necesita para suplir sus necesidades con honestidad. Bueno, cuando no puede hacer más, el Señor toma el control de las cosas. Bueno, siempre tiene el control, pero es cuando Él actúa de una manera más evidente. Ahí cuando usted dice, Señor, ya no puedo hacer más. Incluso le pueden estar ofreciendo un negocio, fraude, alguna circunstancia indebida. Y usted dice, no voy a ofender a mi Señor, no voy a exponer a mi familia, no voy a vender mi integridad, mi santidad, no. Señor, aquí estoy, hasta aquí pude. ¿Alguien ha experimentado la misericordia de Dios cuando parece que todo se acabó? Cuando no hay nada. Bueno, eso es confiar en el Señor. Mire, los niños tienen una gran facilidad a creer en quien confían. Ellos no tienen una fe complicada o condicionada. Si sus padres o alguien de confianza les promete algo, te voy a llevar de vacaciones, te voy a llevar un paseo, vamos a hacer esto, te voy a comprar esto. Él tiene la seguridad de que lo va a recibir. Ya está el niño esperando y hasta a lo mejor hasta te lo recuerda. Pero él tiene confianza en que lo vas a hacer. ¿Alguno de ustedes se atreve a engañar a sus hijos? ¿A prometerles lo que no será? Dijo el Señor, ¿quién le daría a su hijo una serpiente en lugar de un pez? ¿O una piedra en lugar de un pan? No, mis hermanos. Ahora, este es un asunto que merece un consejo, porque por esa facilidad de querer y de confiar, de los niños estoy hablando, también son muy vulnerables y corren el riesgo de caer en manos de quienes están buscando la manera de aprovecharse de esa inocencia, de esa limpieza de corazón. Es fácil engañar a un niño. Es fácil envenenar un alma inocente. Es sencillo llevar a un niño a la caída, a la muerte, guiándolo por el mal camino. De ahí la necesidad de proteger a nuestros niños y niñas, sin importar si parecemos exagerados, mis hermanos. O sea, no escatime el cuidado y la seguridad de sus hijos, aunque le digan exagerado. Obviamente los tiene que dejar vivir, que conozcan, pero de su mano, que aprendan correctamente, no dejarlos en manos ajenas, tener una comunicación estrecha para detectar cualquier cambio en sus hábitos, en sus conductas. Pero ¿sabe qué? Estar con ellos significa cuidado, protección, pero también, sobre todo, darles los principios de la palabra de Dios para que siempre les vaya bien. Confiemos en que es una siembra segura que siempre o algún día dará fruto. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, ¿qué? No se apartará de él. Proverbios 22:6. Ahora, ¿qué cree que Dios espera de sus hijos? Estábamos hablando de unos niños. Pues esa misma fe, sin complicaciones, sin dudas a su palabra, a sus promesas, de que su presencia y su protección siempre estará con nosotros. ¿Sí cree usted que su presencia y su protección estará siempre con nosotros? Por eso Jesús enfatizó el cuidado que se debe tener con los niños. No solamente estaba hablando de la edad, de hecho estaba hablando espiritualmente. Mateo 18:5 dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Esto es muy fuerte, mis hermanos.
Dice, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿De qué manera se puede hacer tropezar a un niño? De muchas, mis hermanos. Con un mal testimonio, con un mal ejemplo, ocultándoles la verdad. No solamente buscando en ellos un mal inmediato, no solamente, mis hermanos. Y lo mismo sucede con nosotros como hijos espirituales. Hay quien está buscando la manera de desviar la fe. Y eso, créame, es algo por lo que muchos van a pagar al final de los días. Cuando la fe de las personas es desviada a cualquier cosa que no sea Jesucristo, se está cometiendo un pecado muy grave. Y la alusión mejor fuera ponerse una piedra de molino y echarse al río. Se está refiriendo el Señor a una tortura, una muerte, que se practicaba entre los gentiles como castigo a la deshonestidad. Era lo que hacían con ellos, con los ladrones, con los engañadores. Bueno, qué tortura, qué peor tortura será para quien desvíe la fe de una persona, o sea, de un niño espiritual, y lo desvíe del camino. Por eso cuando Jesús hizo la exhortación a que seamos como niños, no habló de inmadurez, sino de una actitud del corazón. Primera de Corintios 14:20. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Habrá creyentes cuya conducta, reacciones, es la de un niño berrinchudo, chantajista, pretendiendo que todo lo sabe o pretendiendo que todo se le pase. ¿Usted qué cree? Y que al adolecer de sentido común, de mansedumbre, de dominio propio, se dejan llevar fácilmente por sus emociones, por sus anhelos personales y tratan de hacer siempre su voluntad. ¿Habrá gente así? Sí. ¿Habrá cristianos así? Ahora, si en un niño esas conductas de berrinche, de inmadurez, pues se deben corregir, no son precisamente las mejores. No se ve bien un niño berrinchudo, no se ve bien un niño que hace eso. Ahora imagina un adulto y además cristiano. Por eso Pablo también reprendió la inmadurez de los corintios de manera muy severa. Primera de Corintios 3:1 les dice, hermanos, ya no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice, como a niños en Cristo. ¿Les di a beber leche? Pues todavía no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque son gente carnal todavía. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. O sea, no había madurez de carácter, no había la empatía, el fruto espiritual que se requiere como cuerpo de Cristo. Y muchos todavía, a lo mejor no lo manifiestan, no lo hacen muy evidente, pero están en esa parte de inmadurez, de carnalidad, donde al recibir alimento sólido les hace mal, les hace daño y requieren que todavía se les dé leche. Ahora, ¿será un problema dar leche? No, mi hermano, no. Pero pudiendo comer ya cosas más sólidas, tener que seguirse conformando a principios, a fundamentos, cuando ya deberían de ser, pues no solamente personas que reciban, sino que den. El autor del libro a los Hebreos escribió esto al respecto, dice en Hebreos 5:13, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica
¿Por la qué? Práctica, o sea, por poner en obra lo que escuchan, lo que aprenden. Tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. O sea, discernir entre el bien y el mal significa darte cuenta de las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Porque cualquiera puede entender qué es malo y qué es bueno, pero no discernirlo. No discernir los alcances de obrar bien o de obrar mal. Por eso muchos se estancan con actitudes que no deben ser. ¿Por qué como niños? Porque los niños tienen un espíritu perdonador. Ellos no suelen guardar rencor por mucho tiempo, aunque lleguen a recibir agresiones que les lleguen a lastimar. El corazón de un niño es transparente, o mejor dicho, es de un material que no guarda ningún sedimento que le pueda evitar perdonar, sin guardar ningún rencor, sin resentimientos. Mire, el corazón de un niño suelta rápido la ofensa o lo que llegó a causarle daño. El del adulto se aferra a malos sentimientos. Los niños no levantan barreras, no hacen acepciones, no se fijan en rasgos, color de piel, niveles sociales, culturales o económicos. Simplemente son niños y se aceptan entre ellos tal como son. Dos niños se están peleando, al minuto están jugando. Los adultos, que deberían dar testimonio del perdón, estoy hablando de cristianos, pueden sacar los resentimientos que guardaron por años en cualquier momento. Les es propicio y empiezan a sacar todo su rencor del armario de la amargura. Y según ellos ya perdonaron, ya no tienen ningún resentimiento en contra de nadie. ¿Por qué como niños? Porque un niño tiene una impresionante capacidad de asombro. Él no deja de maravillarse, de gozarse, de reír, aún por aquello que hasta parece absurdo o sin sentido. Mire, no sé si recuerden, pero constantemente los animo a que no se dejen sorprender por las maravillas del Señor. Porque si ponemos atención, cada día podemos disfrutar de algo nuevo. Nuestro Señor no es rutinario, mis hermanos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Siempre tenemos algo que agradecer. Una comida, una palabra, el frío, el calor, la persona que está a tu lado, algo. Cada día hay alguien a quien recordar, por quien orar, a quien abrazar, a quien amar. Y lo más importante, cada día tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia para estar con el Señor. ¿Por qué como niños, mis hermanos? Porque nos conviene. ¿A quién le conviene ser como es? Analice. Si acaso usted ha perdido esa capacidad de asombro, esa capacidad de perdón, esa capacidad de amar, de confiar, de aceptar a los demás. Quiero concluir con una exhortación, mis hermanos, a conservar precisamente eso: la sanidad de mente, la limpieza de nuestros pensamientos, la santidad, de guardar nuestro corazón como el de un niño dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque sí se puede, sí es posible, si usted reconoce todo lo que tiene que limpiar, todo el sedimento que ha guardado cuando dejó de pensar como un niño. Acuérdese cuando su mente era sana, sus pensamientos eran puros, cuando solamente tenía que levantar la mano, agradecer. ¿Por qué como niños? Porque lo más cercano al carácter de Cristo
está en el corazón de un niño. Jesús era un niño, siendo Dios, siendo Padre. Así que veamos a todos, mis hermanos, a todos los que el Señor acerca a nuestra vida como niños, como pequeños amados, para llevarlos de la mano a Jesús, verlos crecer, verlos madurar en la fe verdadera. Pensemos como niños, actuemos como niños y de manera muy especial que nuestro corazón sea transparente como el de un niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le quiero invitar a que recapacite conmigo. Póngase de pie si es tan amable. Y vamos a hacer una oración donde también incluyamos a nuestros niños. Porque cada uno tiene a su lado a un niño, sea de edad, sea espiritual, al cual tiene la responsabilidad de cuidar, de proteger, de dar testimonio, de llevar de la mano. Pero primero se tiene que despojar de aquello que a usted mismo le evita ser como un niño. Esto no tiene por qué avergonzarnos, esto no tiene por qué hacernos sentir mal. Antes, al contrario, esto nos tiene que llevar a quitarnos una carga, como decía yo, un sedimento que no nos permite seguir creciendo con la limpieza de corazón que el Señor nos está demandando hoy. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos nuestra condición. Qué tan lejanos estamos de ser como los niños que tú esperas. Oramos por nuestros niños. Te damos gracias por cada niño, por cada niña que es traída por sus padres con ese amor, con ese anhelo de que conozcan tu palabra, para que crezcan sanos, para que crezcan fuertes espiritualmente, para que tu palabra sea sembrada en sus corazoncitos y suceda lo que suceda, jamás olviden que su padre, que su madre se preocupó por darles lo mejor. Y de nuestra parte, Señor, pedirte con todo el corazón que sigas tratando con nosotros, porque nos hemos olvidado de ser como un niño. La soberbia, el orgullo, el engaño nos traiciona y nos hace sentir que somos mejores o que merecemos lugares especiales. Pero tú nos recuerdas, si no reciben, si no se comportan, si no vuelven a ser como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu exhortación. Y estamos aquí, Señor, en tus manos, bajo tu protección, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que este mensaje lo plantes, lo abones en el corazón de cada uno, para que jamás se nos olvide lo que tú nos demandas, simplemente ser como niños. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero estar junto a ti, Señor, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti.
quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Vamos a decirle: Señor, quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Vamos a decirle al Señor: te amo, te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti.
honor sea para nuestro Rey.